¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria. Se transmite, bueno, esta vez voy a hacer una excepción. Hoy estamos transmitiendo jueves en punto de las 10 de la mañana porque vamos a hablar, como saben, todos los jueves hablamos sobre lo que es el sector hortofrutícola, pero les voy a comentar sobre una cosa que ustedes nos han estado pidiendo, que a través de los correos electrónicos y a través de su participación en este portal es que hemos llegado a expandirnos más, a hablar sobre diferentes temas que son de importancia, que a ustedes les importan y que ustedes no los piden. Entonces, es por eso que Inocuo TV ya no solo se va a transmitir los jueves de 10 a 11 de la mañana, sino va a ser continuamente, día con día, va a ser de lunes a viernes, poco a poco es que esto va a ir sucediendo y se van a ir abriendo diferentes programas como, bueno, en este caso es del sector hortofrutícola, pero próximamente se estará abriendo el pecuario, asimismo va a ser el acuícola y pesquero, el de orgánicos y el de insumos agrícolas. Entonces, bueno, les pido que estén muy al pendiente, que estén consultando nuestro portal que es www.inocuo.tv y asimismo estén muy al pendiente de las diferentes noticias, porque quiero comentarles que este portal está totalmente cambiado. Tiene muchísimas cosas que antes no tenía, entonces los invito a que se metan a este portal, a que lo investiguen, a que ustedes le estén picando para que vean todo lo nuevo que estamos teniendo. Pero es muy importante que se registren. Entonces, para que ustedes se registren, está en la parte del portal, arribita, dice registro. Y bueno, pues ahí para que metan sus datos, para que puedan estar al pendiente y puedan estar recibiendo información sobre nuestros diferentes programas que vamos a estar teniendo, sobre los temas que vamos a estar teniendo en el futuro. Ahora tenemos diferentes opciones que antes no teníamos, como es, por ejemplo, el área del calendario. Van a poder saber sobre qué invitados vamos a ir teniendo, así también, como les comentaba, temas, van a poder estar en contacto con nosotros. Yo personalmente atiendo lo que es el correo electrónico, nuestro productor Héctor Castellanos también, entonces estamos muy al pendiente, gracias a ustedes, el esfuerzo que han hecho, han estado viéndonos día con día. Y bueno, también vamos a tener nuestros programas grabados y no crean que porque duramos un poco fuera del aire tratando de renovarnos y de actualizarnos, gracias a ustedes, también están disponibles los videos que hemos tenido desde febrero que empezamos con esta transmisión. Todos los videos, todas las entrevistas que hemos tenido están disponibles también para que ustedes las estén checando. Y bueno, agradecer al ITESO también porque si ustedes se dan cuenta, pues estamos en un nuevo foro, estamos muy contentos, muy a gusto también, gracias al ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, que nos está facilitando estas instalaciones y pues nada, estamos muy a gusto y muy agradecidos y cada vez van a ir viendo cambios y cosas más padres gracias a este esfuerzo en conjunto que se está realizando. Y bueno, pues los invito a que estén al pendiente de nuestro correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo del programa y también de que estén checando nuestro portal. Y bueno, ya entrando en materia, el día de hoy tenemos un tema que, bueno, gracias a ustedes nos lo han estado proponiendo a través de nuestros correos electrónicos y también del chat, que bueno, se me olvidó mencionarles esto muy importante, pero ahorita se los comunico, que este es un programa que se realiza en vivo y es por eso que tenemos un chat para que ustedes puedan participar comentándonos pues sus dudas, expresando sus comentarios o propuestas, etcétera, y nosotros aquí mismo en vivo los transmitimos, se los preguntamos a nuestros invitados y bueno, todo es con el afán de que ustedes estén siempre muy informados y que tengan ese interés por crear productos inocuos. Y bueno, es por este interés que el tema de hoy se llama Control de Listeria monocitógenes en frutas y verduras para consumo humano en frescos. Y es por eso que el día de hoy tenemos de invitada a la maestra en ciencias, Berenice Arias Orozco.
Bienvenida al Muchas programa. gracias por la invitación. Para mí es un gran placer y pues un privilegio estar aquí con ustedes. Y antes de empezar, pues quiero felicitarlos por este foro. Muchas Yo sé gracias. que es un esfuerzo y es algo que va a servir mucho al crecimiento de nuestro país. Es un lugar que hacía falta para que se hablara sobre temas tan importantes como la inocuidad. Y bueno, quiero comentarles que es maestra de la carrera de Ingeniería de Alimentos aquí mismo Así en el es. ITESO. Y la materia que imparte, ¿cuál es, perdón? Microbiología de alimentos y toxicología e inocuidad de alimentos. Ok, bueno, pues entrando con esto, quizá el tema para algunos de ustedes pueda resultar un poco familiar. Quizá ustedes ya conocen lo que es este patógeno o bacteria, que es Listeria monocytogenes. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta es una bacteria patógena, como tú lo mencionaste, y bueno, dentro de lo que viene siendo patógenos transmitidos por frutas y verduras, es uno de los 3 microorganismos que más problemas ha causado en esta industria. Entre ellos también está Salmonella, que me imagino que ya se ha hablado en otros foros, y E. coli 157. Y bueno, los expertos incluyen dentro de este grupo, pues como ya lo mencionamos, a Listeria. Listeria, mi interés de hablarles a ustedes sobre este patógeno es debido a la dificultad que conlleva controlarlo. No se controla igual que se controla otros patógenos como viene siendo Salmonella. Además, en algunos países es una exigencia que se controle este patógeno. ¿Sí? Y bueno, todos los que se han metido a lo que viene siendo buenas prácticas o quizás hasta un sistema de inocuidad como HACCP, han visto que, bueno, son muchos requisitos los que se tienen que cumplir. Y bueno, en parte, hablar de este patógeno es explicarles por qué se tiene que ser tan estricto en algunas cosas. Entonces, para que les quede más claro el por qué están haciendo esto y el impacto que tiene para sus consumidores. Es muy importante saber, bueno, como nos comentas, maestra, hay muchas cosas que se comentan sobre este patógeno, pero puede ser que en estos momentos, gracias a este programa, se puedan enterar ya en sí lo que es este patógeno, sobre los riesgos, y vamos a estar hablando sobre cómo es que se contamina un fruto, cómo se puede prevenir esto, para que traten de estar muy al pendiente de esto. Y bueno, en este caso, es una vez que está contaminado el fruto o la verdura, ¿cómo es que esto se puede controlar? Bueno, para empezar, este microorganismo está dentro de los microorganismos normales que tiene un fruto. De hecho, su principal lugar donde se ha aislado o reservorio es la tierra y los frutos. También lo podemos encontrar en el agua, lo podemos encontrar en los intestinos de muchos animales. Entonces, pues el fruto en sí es muy probable que tenga al microorganismo, por ser parte normal de este. También se han hecho estudios donde se ha encontrado en empresas empacadoras de diferentes giros alimenticios, donde, bueno, se ha aislado desde, no sé, las superficies que contacta directamente, manos de manipuladores, tablas, diferentes utensilios, pero también en sitios donde no está en contacto directo y a pesar de eso se ha comprobado que puede llegar a contaminar el fruto. Hablo, por ejemplo, de pues, drenajes que están exactamente por debajo del área de producción o controladores de las máquinas, computadoras que controlan las máquinas, y entonces eso lo vuelve pues ubicuo, o sea, está en cualquier lugar y es muy fácil que llegue al alimento. Otra característica de este microorganismo también es que es más resistente a desinfectantes. Muchas veces con cierta cantidad matas a, no sé, al salmonela, pero sin embargo a Listeria no. O se puede adaptar muy fácilmente a condiciones que aparentemente deberían de ser adversas al patógeno. Entonces, pues conlleva un reto mayor, ¿no? Controlar a Listeria. Y hablando sobre este reto que pues representa para los productores o para aquellas personas que tienen sus cultivos, tiene resistencia a más resistencia a no, pues se podría decir a no morir, más que otros patógenos. ¿Cómo en qué situaciones?
Como por ejemplo cuando se forman las biopelículas. Las biopelículas son, pues ahora sí que dando un ejemplo de la vida diaria, por ejemplo el sarro de los dientes sería una biopelícula. Entonces nosotros todo mundo sabemos que cuando se forma esta biopelícula, pues ya no se elimina fácilmente simplemente con lavarte otra vez los dientes, ¿no? Entonces pasa algo semejante. En situaciones que el microorganismo le causen un estrés, o sea, que no sean las condiciones óptimas, sino que tenga pocos nutrientes, o por ejemplo se lleve un escaldado insuficiente de alguna fruta, entonces el microorganismo inmediatamente empieza a adquirir factores de resistencia. Además, empieza a producir algo que se le conoce como cápsula, que viene siendo como una mucosidad externa al microorganismo, y eso le sirve como pegamento tal cual a superficies, aunque estén muy lisas. Claro que si son rugosas es más fácil, pero aunque sean lisas como el acero inoxidable, se ha reportado que puede formar estas biopelículas. Y existen otras características que también son importantes que los productores lo sepan, como por ejemplo que son más resistentes a temperaturas, ¿no? Bueno, la pasteurización o la cocción la elimina. Aquí el problema es que pues, la mayoría de estos productos se consumen en crudo y deben de consumirse en crudo para aprovechar todos sus nutrientes, ¿no? Entonces, el controlar a este microorganismo es importante porque no va a haber ningún método que coças la fruta o la verdura, no siempre, y te lo vas a comer crudo. Esa es la importancia de controlarlo. Claro, y hablábamos que los países tienen, bueno, actualmente están requiriendo o están exigiendo la cero tolerancia. ¿Qué es esto y por qué? La cero tolerancia se ha aplicado en otros microorganismos de manera factible, o sea, sí se puede realizar como salmonela. En muchos productos se pide cero salmonelas en los análisis que se realizan, pero con Listeria esto es mucho más complicado dada su presencia en todas partes, ¿no? Y diferentes fuentes de contaminación, sobre todo en productos listos para consumo. En estos se incluyen pues frutas y verduras, y bueno, también congeladas y picadas o ya desinfectadas, envasadas, también se consideran obviamente productos listos para consumo. Entonces estos países piden lo mismo, algunos de estos, por ejemplo Estados Unidos, sacó la iniciativa de esta cero tolerancia. Pero bueno, muchos científicos han debatido esta situación dada la imposibilidad de lograr cero tolerancia por más buenas prácticas que se tengan al respecto y también el hecho de que para que cause una enfermedad se necesitan dosis altas del microorganismo. Entonces, países como Canadá y algunos países europeos han determinado que una concentración de esta bacteria de 100 células hasta 1000 células puede llegar a ser seguro. Reduce la probabilidad de enfermedad desde 80, algunos han reportado, o 95, 99%, diferentes cálculos que se han realizado. Aún así, lograr esto pues es muy difícil, por eso el hincapié de las buenas prácticas. Claro. Y el estar rotando desinfectantes, etcétera. Y es lo que le iba a preguntar, si es posible que algún alimento llegue a tener cero patógeno de Listeria. Es muy difícil determinarlo. Para empezar necesitaríamos muestrear muchísimas cantidades de microorganismos. Lo que se hace más bien es recuentos de superficies. Hay placas que ya están diseñadas para esto, para hacer recuentos de superficies de equipos, o también buscar de manera indirecta la presencia de células vivas mediante un análisis muy sencillo fluorescente. A lo mejor muchos productores lo conocen. Es una prueba para saber si se ha limpiado y desinfectado adecuadamente una superficie por medio de un isótopo. Y bueno, la casa comercial que lo vende también vende el aparato que mide pues la concentración mediante luminicidad del isótopo, ¿sí? Del hisopo, perdón, con que se toma la muestra. Y a estos productores, a la gente que bueno, nos ve y que está más enfocada que tiene contacto directo con los alimentos, ¿qué son las recomendaciones que se les puede dar? Puede ser que también pueda ser por culpa del humano, o nada más es cosa ambiental, o
¿Qué se les puede recomendar? Bueno, yo considero que son los dos, o sea, tanto el humano puede ser, el manipulador puede ser portador asintomático, como puede estar, como ya lo mencionamos, desde en ambientes donde se produce el alimento, y pues la recomendación es capacitación constante a su personal para que lleve adecuadamente las buenas prácticas, y bueno, es un prerequisito para un sistema de inocuidad, por ejemplo, como HACCP, desarrollar muy buenos sistemas de prerequisitos, o sea, que hagan hincapié en cómo deben de hacer la desinfección, cómo, con qué sustancias, cómo la deben de estar rotando, qué medidas de prevención debe de tener el manipulador, y es constante, o sea, una empresa siempre tiene que estar capacitando a su personal y teniendo cuidado también, por ejemplo, de que todas las superficies sean lisas, de que no haya grietas. En los refrigeradores o cámaras de enfriamiento también se tienen que estar limpiando y desinfectando, dado que este microorganismo, creo que no les había mencionado, crece en temperaturas de refrigeración o inclusive en temperaturas bajas de congelación. Entonces es necesario controlarlo, porque si es un fruto congelado, lo que van a vender, pues no se va a destruir el microorganismo. Al contrario, puede ser el mismo congelador puede ser un nicho que permita la contaminación del producto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es muy, muy importante lo que nos acaba de decir, porque no hay bacterias que a temperaturas pues se pueden morir, pero en esta ocasión este patógeno es resistente. Entonces hay que estar más al pendiente sobre las medidas que hay que tomar, ¿no? Bueno, lo puedes matar, como ya había mencionado, con la cocción o la pasteurización, pero estos productos no se les aplica. También ninguna bacteria patógena se considera un método de muerte la congelación, o sea, las bacterias todas van a sobrevivir, o la mayoría de ellas, una muy poquita cantidad pudiera llegar a morirse por el cambio térmico, pero no se considera un método que logre la inocuidad del producto. Y en específico esta bacteria a temperaturas donde hay bacterias que ya no crecen, esta sí se puede reproducir. Estamos hablando de que la mayoría de los frutos se refrigeran y no se detiene el crecimiento de Listeria en este caso. Claro, ¿qué frutas o qué verduras son más propensos a pues verse, se puede decir, contaminados con este patógeno? Bueno, se han hecho diferentes estudios de incidencia, o sea, de buscar al microorganismo en frutos. Y bueno, pues hay desde zanahorias, col, ha causado brotes importantes en Estados Unidos, la col. Ha habido decomisos de fruta, ensaladas de frutas picadas y congeladas, también ahí se ha encontrado. Y bueno, hubo un estudio donde hubo un brote en Estados Unidos y fueron y buscaron la presencia de Listeria en sus refrigeradores. Y la sorpresa fue que lo encontraron en el 100%. Entonces, pues la posibilidad de que esté Listeria en frutas, pues está ahí y en todas es posible encontrarlo, y entonces pues es muy importante controlarlo. Otra cosa importante, este microorganismo patógeno, la severidad es que para las personas que son susceptibles, la mortalidad es muy alta, comparado con otros microorganismos como otras bacterias intestinales, ¿no? ¿Y qué se puede considerar cuando la persona es susceptible? ¿A qué estamos hablando de eso? ¿Una persona sana puede ser susceptible o qué características debe tener para que ya llegue a afectarle este? Bueno, principalmente personas que estén afectadas de su sistema inmunológico. Por ejemplo, personas con VIH-Sida, con cualquier tipo de cáncer, leucemia o cualquier tipo de cáncer, enfermedades que hagan que el sistema inmunológico baje, mujeres embarazadas, ancianos o personas que hayan tenido una enfermedad que sea muy severa y que les conlleve la disminución de su sistema inmunológico. Entonces, cualquiera de nosotros puede llegar en algún momento de la vida a estar ante esta situación y ser susceptibles de que nos dé esta enfermedad. Si bien los brotes por este patógeno comparados con Salmonella o E. coli han sido menos, la gravedad y la mortalidad de quienes se enferman es más alta. Estamos hablando de un 30% o un 60% en el caso de ancianos. Entonces es pues la mortalidad de las más altas que hay en bacterias transmitidas por alimentos. Entonces, bueno, es importante recalcar que
No, o sea, esta bacteria va a estar presente en frutas y verduras, pero no a todas las personas es que le va a hacer daño. Así es. Ok, entonces eso es importante mencionarlo porque puede ser que, pues la verdad, nosotros como consumidores que quizás no sepamos mucho sobre esta bacteria y escuchemos estas noticias nos alarmemos, pero eso no quiere decir que ya nos vamos a estar enfermando o que tengamos que estar como más alerta, pero sí tratar de exigirle, ¿no? A donde compramos fruta o verduras que sean más inocuas y también para que estos productores tengan esta responsabilidad de pues estar al pendiente y de hacer buenas prácticas en cuanto a sus productos. Claro, es ahorita la demanda de frutas y verduras por cuestiones de salud es mucho mayor que hace algunos años, todo el mundo sabe eso, ¿no? Y los beneficios que se tienen por el consumo de frutas y verduras son muy importantes y tenemos que seguir comiendo frutas y verduras. Las empresas que se dedican a este giro de frutas, recuerden que muchas veces del empaque se la va a comer la persona. Ahí es donde el compromiso es el que tienen que tener estos productores, ¿no? Que sí lo tienen. Nada más, pues estamos explicando el porqué de todas estas medidas. Por ejemplo, este microorganismo que se adapta fácilmente, que se vuelven muchos nichos en ciertos sitios donde no se esperaría. Bueno, pues nada más hay que tener un buen programa para prevenir su presencia. Y desinfección, obviamente, antes de empacarlo, para que pues destruyamos la mayor parte de los microorganismos que estaban presentes en el fruto y que en la empresa durante su proceso no se vuelva a contaminar. Claro, ¿y este microorganismo ha existido siempre o es algo que ha surgido últimamente? ¿O qué historia tiene este patógeno? Bueno, este patógeno antes de los 80s o en los 80s a mediados se creía que solamente estaba presente en heces fecales de animales y se reportaban abortos en en vacas o en otros animales. Sin embargo, a finales de los 80s, principios de los 90s, se dieron cuenta que en empresas, en el área de producción de empresas, sobre todo en lácteos, estaba presente este microorganismo y que contaminaba a los productos. Y a partir de ahí empezaron a presentarse enfermedades en personas inmunodeprimidas. Entonces se puede llamar que este microorganismo es un microorganismo emergente porque es reciente, tendrá unos 15, ya casi 20 años que se descubrió como parte de los microorganismos que están presentes en el área de producción y que se deben de controlar, sobre todo en alimentos, como les repito, que se van a consumir directamente. Claro, ¿y en personas embarazadas también afecta? Obviamente es uno de los grupos susceptibles más importantes porque puede causar abortos en mujeres embarazadas. Ahora, los síntomas son muy diferentes a los otros patógenos transmitidos por alimentos. Por ejemplo, una mujer embarazada o cualquiera de los inmunodeprimidos no empieza o la mayoría de ellos no empiezan con vómito y diarrea, aunque sí se puede presentar. Más bien se presenta más frecuentemente como una fiebre elevada y síntomas como cuerpo cortado, como si trajeran una gripa. Entonces la mujer embarazada no sabe que está iniciando un cuadro de un patógeno que es mucho más peligroso que una simple gripa, ¿sí? Claro, y en el cuerpo, ¿dónde es donde se ubica? Bueno, ingresa por el tracto gastrointestinal y rápidamente pasa en las personas inmunodeprimidas a torrente sanguíneo y se introduce en unas células de defensa que se llaman monocitos, de ahí su nombre, o macrófagos. Y se va, su órgano al que le gusta irse, ya que pasó a torrente sanguíneo, es al sistema nervioso central, lo que viene siendo cerebro y las meninges, y el líquido cefalorraquídeo. Las meninges son 3 capas que recubren todo nuestro cerebro y la médula. Entonces, pues las enfermedades que causa son meningitis, encefalitis o vía placentaria se puede pasar al feto y pues como él está en formación puede causar aborto o que el niño, bueno, el bebé nazca con una meningitis o encefalitis o que nazca muerto. Entonces
sí es muy severa la enfermedad en estas personas, en este grupo susceptible. Claro, para también que estén más pendientes estas personas y se atiendan rápido, ¿no? Y bueno, pues los productores van a tener todo tipo de consumidores. Por Claro. eso es que tenemos que asegurarles, mediante buenas prácticas, mediante buenos métodos de desinfección, rolado de desinfectantes, el hecho de tener alimentos inocuos, que ese es el fin de Claro. esto. Y ya hablando más a fondo y más puntual sobre los puntos en los que se puede contaminar un fruto o una verdura, ¿cuáles serían y cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, desde el árbol o desde la tierra donde crecen estos frutos, desde ahí se puede dar. Se puede dar con cualquier superficie que contacte el fruto y que esté contaminado, y no nada más de este microorganismo, de cualquiera. También puede contaminarse con el agua de riego, porque también listeria puede estar en agua dulce y de hecho también la han encontrado en agua salada. En el ambiente de producción también, o sea, todas las superficies que lo contacten, las manos de los operarios, todos los utensilios, pueden ser un vehículo de este patógeno y por eso tenemos que tener cuidado en esto. Las cámaras de refrigeración, las cámaras de congelación, todo eso tiene que tener su higiene. Te voy a robar tu micro. Sí, entonces debemos de evitar la presencia de este patógeno. Y en el momento del empaque, ¿qué es lo que ocurre? En el momento del empaque, bueno, debe de haber una desinfección, que es la herramienta que tenemos más común para reducir patógenos, y después cuidar mucho la recontaminación de este producto. Si se va a pelar, si se va a trocear, debemos de tener mucha higiene en estos pasos, porque ya el producto ya no va a recibir otro proceso que destruya los microorganismos. Entonces deben de tenerse muy buenas prácticas en todo este proceso. Y en el refrigerador o en las cámaras de congelación, también llevar su sistema de saneamiento de estas cámaras o de estos cuartos fríos para evitar que esa sea una fuente de contaminación. ¿Y algunos casos actuales? Casos actuales, bueno, frecuentemente hay decomisos de la posible sospecha de listeria en algunos productos. En el 2002-2003 hubo uno muy grande en col en Estados Unidos, y bueno, decomisos de fruta picada, y bueno, aunque no son muchos los casos de enfermedad, la probabilidad de que esté presente pues es muy alta, entonces esa es la importancia de que esté controlándose este patógeno. Y bueno, continuando con la entrevista, nos estabas platicando sobre casos actuales que han habido de detección sobre este patógeno en algunas frutas, en algunas verduras, pero también queremos saber si esto ha pasado en México, porque sí se escucha mucho de la salmonela, pero no tanto de la listeria. ¿Ha pasado en México algo alarmante o algún dato que le puedan servir a estos productores o consumidores para estar enterados? Bueno, yo creo que se ha mencionado antes de la posible decomisos debido a la sospecha de que esté algún microorganismo. O sea, no es necesario que digan aislé al microorganismo patógeno para no permitir la exportación de este producto, que la mayoría de los productores exportan también a otros países, ¿no? Entonces, frecuentemente se da decomisos de estos productos por la sospecha, solo la sospecha de la presencia de microorganismos patógenos, sobre todo cuando están congelados, y es un mercado muy amplio el que se tienen de frutos congelados, dado que pues facilita la comercialización de productos frescos, ¿no? Y que mantienen muchas de las características, tanto nutricionales como organolépticas, cuando están así congelados. Y bueno, pues eso, simplemente el hecho de que pueda haber decomisos, si ustedes aseguran que tienen un buen programa para controlar contaminación durante el proceso, buenos sistemas de
desinfección, buenos sistemas de higiene y de capacitación. Entonces es una herramienta con la que ustedes se pueden llegar a comprobar que su producto que hacen no va a causar enfermedades. ¿Y en México existe alguna ley o alguna norma que diga cuánto es el límite que deben de tener estas frutas o verduras? ¿O no, pues cómo se puede regular? todavía estamos muy lejos de eso. Es muy difícil determinarlo porque cada fruto es diferente, la morfología de cada fruto conlleva retos diferentes para lograr una desinfección. Actualmente se están buscando alternativas a solamente desinfectarlos. Obviamente todo esto nace con con el antecedente de que se tienen buenas prácticas agrícolas, que también ya se ha mencionado, me imagino, en otros programas. Eso es primordial, las buenas prácticas agrícolas y en el empaque las buenas prácticas de manufactura. Además, bueno, pues la desinfección que incluye parte de las buenas prácticas en el empaque, se está desarrollando, por ejemplo, diferentes métodos que permitan ir reduciendo por medio de barreras. Puede ser un lavado y desinfección, puede ser irradiación. Se está empezando a hacer estudios también, bueno, ya hay muchos estudios sobre irradiación. El doctor Castillo lo ha mencionado y muchos investigadores lo están realizando, ¿verdad? Dado a la morfología que dificulta la desinfección. Entonces se están buscando otras opciones, altas presiones, aplicación de altas presiones, campos pulsantes, etcétera. ¿Fertilizantes y agroquímicos? Fertilizantes y agroquímicos están enfocados para el control de otro tipo de pestes, por ejemplo, pues no sé, insectos en los productos que también pueden disminuir su calidad, etcétera, pero no necesariamente están encaminados a esto. De hecho, si no se hace un buen programa también de la aplicación de estas sustancias, también pueden llegar a ser un peligro químico para el consumidor. Entonces, también dentro de las buenas prácticas agrícolas se contempla el uso de estas sustancias, pero de una manera adecuada. ¿Existe algún fruto o verdura que tenga la capacidad de desarrollar este patógeno con más rapidez que otros? Pues más que desarrollar, puede ser entre más rugoso sea un fruto, mayor dificultad va a conllevar la desinfección. Aunque, por ejemplo, macroscópicamente tú ves un jitomate y lo ves lisito, Claro. pero microscópicamente tú lo observas y tiene estrías y grietas y eso conlleva que ahí se van a quedar microorganismos donde muy probablemente no entre un desinfectante. Entonces, pues ahorita la opción que tenemos es seguir llevando buenas prácticas, aplicando desinfección, porque sí reduce gran parte de la carga. Y acuérdense que, bueno, hay una dosis, una cantidad de bacterias que puedan causar daño. Entonces, al aplicar estos desinfectantes, disminuyes la probabilidad de que se enferme un consumidor. Pero pues todavía falta mucho por estudiar en cuanto a lograr la inocuidad de frutas y verduras. Y se están haciendo estas investigaciones, desde irradiación, altas presiones, etcétera. Y que posiblemente, bueno, en algunos lugares ya los aplican y en otras pues sean novedades que sea para la industria y que le den una opción para lograr este objetivo, que es la inocuidad. Sí, y puede ser posible que estas frutas u hortalizas se vean afectadas o más bien contaminadas cuando llegan a la cadena de procesamiento. Pues muy probablemente estén contaminadas por el origen, desde que está creciendo el fruto, pero también durante la producción, ya lo habíamos mencionado, o cuando llegan a nuestras casas. También nosotros como consumidores, pues tenemos que tener toda esta cultura de la higiene, ¿no? Nuestro refrigerador, pues también se tiene que lavar y desinfectar frecuentemente. Si no, si la fruta no estaba contaminada y la metes al refrigerador donde sí está contaminado, pues también se va a contaminar. Sí, fíjese maestra que esto que acaba de decir también es muy importante porque también hemos tenido invitados que nos resaltan eso que es muy importante. Muchas veces nosotros los consumidores le echamos la culpa a los productores o de la tienda grande que fue donde compramos esta fruta o en los tianguis, siendo que no, nosotros también pudimos haberlo infectado en nuestra casa.
Así es. Entonces, desde tener esa cultura de higiene en la casa. De hecho, yo creo que también lo han mencionado, la casa es el lugar donde se dan más frecuentemente las enfermedades. En casi todo el mundo es el lugar donde se consumen alimentos y más personas se enferman. Y eso conlleva a que no hay buenas prácticas, aunque uno piense que sí, que no, en mi casa todo es higiénico, pues no, tenemos prácticas como contaminación cruzada o el hecho de no limpiar hasta nuestro refrigerador o el trapo de cocina, que es, Claro. bueno, pues todo mundo sabe que es lo más lamentable, ¿no? O no lavarnos las manos y tocamos alimentos crudos, luego tocamos alimentos ya cocidos y no tenemos buena higiene para lavarnos las manos. Hasta hace poco con el brote de la influenza, ¿no? También ya se ha mencionado. Y que pues bueno, por lo menos espero que se nos haya quedado la cultura de lavarnos frecuentemente las manos. Sí, y nos estaban comentando un dato muy muy importante sobre lavarnos las manos, que solamente el 20% de los mexicanos sabemos lavarnos las manos. Esto es algo muy, pues muy alarmante porque el 20% es algo muy muy reducido y es algo que también deben de tener en cuenta estos productores, que como nos mencionabas, capacitar a su personal. Claro, de hecho, pues ¿cuándo nos enseñan a lavar las manos? En el kinder, si acaso, que te tienes que lavar las manos después de ir al baño. Pero de ahí en más no nos dicen cuánto tiempo, con qué lavarnos las manos, qué metodología usar, no nos dicen que es mejor con agua tibia, etcétera. Entonces nadie nos enseña a lavarnos las manos. Entonces su personal cuando entra a trabajar, que va a manipular alimentos, por ejemplo, muchos frutos se tienen que pelar a mano porque no hay máquinas que lo hagan mejor que la mano humana. Con guantes y lo que tú quieras y con una buena capacitación de lavado de manos no hay problema. Sin embargo, pues sí es importante que enseñen a su personal a esto. Es lo más difícil, hacer conciencia en las personas que lo hacen. Y obviamente, pues si el productor no está convencido, pues menos su personal. Claro. Entonces, es el hincapié que les hago a todas las personas productoras, ¿no? Cómo es de importante estas medidas de higiene que pueden parecer a lo mejor un poco llevadas al extremo, pero pues estamos viendo, la Listeria lo requiere y tienen que ser más exigentes para controlar este patógeno que otros como Salmonella. Claro, y una de las preguntas que nos acaban de llegar es, ¿qué norma, o directiva en países como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón regula este patógeno? Pues hay diferentes normas según el país, dependiendo del producto que estén ustedes exportando. Claro, pero hay unos que permiten que tenga más por ciento, otros que menos, ¿no? Pues la iniciativa de Estados Unidos es cero tolerancia, pero pues como no se logra, las mismas empresas se ponen un límite de 100 unidades formadoras de colonia en algunos casos para asegurar que se reduce muchísimo el porcentaje de probabilidad de que alguien se enferme. Ok, bueno, pues vamos a otra mención con nuestra compañera Marce y ahorita regresamos con más preguntas y más información. Hola amigos, pues estoy muy contenta de decirles que este programa llega a todos ustedes gracias al patrocinio estoy muy contenta de decirles a todos ustedes que este programa llega a todos nosotros gracias al patrocinio de Ferkin, ya que es una empresa que ofrece una novedosa gama de fertilizantes, tanto minerales como orgánicos. Y si usted quiere saber más sobre estas exitosas alternativas de información en nutrición vegetal, no duden en comunicarse al correo que es fertilizantes@ferkin.com. Muchas gracias. Pasamos con Linet. Gracias, Marce. Pues entonces ya saben todos estos consejos y todas estas menciones que les dice Marce, pónganse bien al pendiente porque también muchas veces nos los preguntan por nuestros correos electrónicos, entonces ya saben a quién acudir para obtener ese diplomado y para cuando quieran comprar fertilizantes.
Y bueno, ya volviendo más en tema, nuevamente que bueno, les recuerdo que está con nosotros la maestra en ciencias Berenice Arias Orozco, maestra de la Ingeniería en Alimentos del ITESO, y nuestro tema de hoy es control de listeria, monocitógenes en frutas y verduras para consumo humano en fresco. Y bueno, ya estando como en la última parte del programa, vamos a llegar a cómo prevenir las medidas de control de todo esto que hemos estado hablando. Y bueno, ¿cuáles serían estas medidas de control que hay que tomar o que tienen que tomar estos productores, estas personas que están en campo, en invernaderos, etcétera? Bueno, algunas ya las mencionamos, sin embargo las voy a recalcar. Número 1, pues sería unas buenas prácticas agrícolas. Eso es primordial y bueno, pues esto nos llevaría a todo un tema, ¿no? Lo que vienen siendo las buenas prácticas agrícolas. Otro sería, pues, buenas prácticas en el empaque, y aquí tenemos diferentes, bueno, sistemas separados. Por ejemplo, el agua que se utiliza, que sea adecuada, que no vaya a ser una fuente de contaminación, la capacitación al personal, que el personal haga todas las recomendaciones que se le piden cuando manipula alimentos, un buen sistema donde se desarrolle toda una secuencia de cómo debe de lavarse y desinfectarse después de cada jornada, no dejar mucho tiempo debido a la formación, como decía, de biopelículas. Y bueno, de hecho, los jabones o detergentes que se utilizan en la industria, que hay diferentes casas comerciales, contienen ya enzimas que pueden ir degradando la posible presencia de biopelículas. También una rotación adecuada de desinfectantes, una periódica limpieza a paredes, pisos, drenajes, inclusive, o las máquinas que son controladores que no entran en contacto directo con el alimento. También evitar la presencia de grietas o de superficies que no sean lisas, porque eso conlleva un lugar muy adecuado para que estos microorganismos se queden ahí. ¿Grietas en suelo o en el producto? No, grietas en superficies o en paredes o en el piso, sí, tiene que ser lo más liso posible para una adecuada limpieza y desinfección. Las mismas cámaras de refrigeración, que no tengan grietas o que la pintura se esté cayendo o cosas así. O sea, tiene que estar lo más liso posible y tener una frecuente limpieza y desinfección. O sea, hacer todo un manualito donde se diga cada cuánto se tiene que hacer, cumplirlo, verificarlo cada que se lleva a cabo. Y en cuanto al aire, ¿eso también puede venir a perjudicar o nada más es en cuanto a superficies? Pues también, no, también se tiene que controlar. De hecho, la mayoría de las empresas tienen filtros especiales para controlar todo esto. ¿Qué pasa en los alimentos que incluyen procesos térmicos? Bueno, en este caso, después del tratamiento térmico, ahí sí se destruye por completo listeria. Ahí sí se asegura, porque no resiste la pasteurización o las temperaturas elevadas, listeria no lo resiste. Pero debemos de cuidar que después de ese tratamiento térmico no esté otra vez en contacto con superficies que lo pueda contaminar. ¿Sí? O cuando pues necesariamente se tiene que contactar, es necesario extremar medidas, ¿no?, de higiene, como ya les había comentado. Y también, maestra, es importante resaltar que se puede reinfectar, ¿no? Sí, se puede recontaminar. Una vez que ya se llevó a cabo ese tratamiento térmico o esa desinfección, se puede recontaminar con el contacto de otras superficies o el aire, como tú mencionabas. Y bueno, nos está hablando sobre las diferentes maneras en que se puede pues prevenir esta contaminación, pero ¿qué otra cosa ya por último se le puede recomendar o qué mensaje le quiere dar a estas personas que nos están viendo, que están en contacto con el campo, con estos productos, y también para nosotros como consumidores? Bueno, principalmente que estén conscientes de que sus frutos, si no llevan a cabo buenas prácticas, va a ser muy difícil disminuir estos microorganismos, así que lleven buenas prácticas desde el campo. Y otra cosa es, listeria conlleva más exigencia para controlarlo
que otros patógenos intestinales. Esa es una de las conclusiones a las que podemos llegar. Y que el control de este microorganismo es muy importante debido a la severidad de la enfermedad que produce. Aunque no es muy frecuente, cuando sí se presenta, la mortalidad es muy alta. Entonces, es importante, muy importante controlarlo, aunque no sea tan frecuente como otros. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No, usted, al contrario. La maestra en ciencias, Berenice Arias Orozco, que estuvo el día de hoy con nosotros hablándonos sobre el control de listeria en frutas y verduras para el consumo humano en frutas y hortalizas. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, que hoy fue nuestro primer programa ya de nuestra nueva, se puede decir como nueva temporada. Muchísimas gracias. Y pues le invitamos a que siga con nosotros y a que también nos vea. Ah, claro, yo tengo tiempo ya, no en vivo porque por mi horario de trabajo, pero sí veo sus programas, ¿cómo no? No, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros los invitamos a que sigan con nosotros, que les vamos a comentar sobre una cosa muy, muy importante que al principio del programa, les había comentado sobre esta nueva temporada que estamos teniendo en Inocuo. Yo me despido, mi nombre es Linet Pajarito y los invito a que nos vean el siguiente jueves en punto a las 10 de la mañana. Estén muy al pendiente sobre nuestro siguiente tema. Consulten la página de internet www.inocuo.tv y pues estamos en contacto. Gracias, hasta luego.